¿Cuáles son las diferentes causas que pueden causar el rechinido en la banda del alternador? ¿Cómo se puede eliminar ese rechinido y cómo cambiar de banda? Esto lo vamos a ver en este episodio. Y además, ¿qué creen? Tenemos un nuevo patrocinador. Así es que vamos a empezar. ¿Y qué te parece que si agregamos a los sponsors en la nueva intro? Vamos a editar la nueva intro, vamos a agregar a los patrocinadores en ellas y corre nueva intro. Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos y como les decíamos en la intro, hoy vamos a ver qué es lo que causa que rechine la banda, si es la banda o es alguna otra cosa. Y también, como les decíamos, hoy tenemos un sponsor nuevo. Tenemos a Valvoline. Muchísimas gracias a Valvoline por patrocinarnos. Y para esta ocasión, hasta yo me puse pantalones limpios y producción se puso algo alusivo. Entramos en asociación con Valvoline para hacerles saber que ellos también tienen videos en español y en inglés, tienen pequeños tutoriales muy entretenidos, muy bien hechos en su página de teamvalvoline.com, y ahí en lo que es la sección de Night School puedes tú encontrar esos tutoriales, esos videos, y están, la verdad, muy bien hechos. Además de eso, Valvoline tiene también una nueva página en español en Instagram y en Facebook que se llama @GarageValvoline. Vamos a estar poniendo los enlaces de sus redes sociales aquí abajo para que ustedes también los puedan seguir. Y recuerden, si los siguen, por favor díganles que vienen de FC Autos para que sepan que fue por parte de nosotros. Nuevamente, muchas gracias a Valvoline por haberse asociado con nosotros en la realización de este video y en habernos apoyado en nuestro canal. Y ahora sí, esto es lo que vamos a necesitar. En nuestro caso, nosotros únicamente necesitamos una llave para hacer el movimiento del tensor de polea y para poder cambiar la banda. Sin embargo, tú tienes que ver si tu auto necesita algún tipo de herramienta especial para poder hacer el cambio de banda. Y vamos también a utilizar un poco de agua para hacer ciertas pruebas y definir dónde está el rechinido y qué tipo de rechinido es el que está causando que te suene el área de la banda. También en nuestro caso vamos a utilizar una herramienta customizada que pareciera un palo de madera, pero es algo hecho de manera aerodinámica, aeroespacial, para poder detener el cofre de nuestro carro. Hay muchos comentarios que nos dicen que hay que cambiar el amortiguador del cofre. Se suponía que este iba a ser lo último que le hiciéramos al carro, pero bueno, pues podemos ver. Pero sí deberías de hacer un video. Podemos ver eso. Un punto muy importante que tienes que considerar es que todo lo que vayamos a hacer aquí en el auto lo vas a hacer con el auto apagado, y obviamente de preferencia que el motor ya esté frío, que no esté caliente al tacto. Es muy importante que cuides tu seguridad. Ahorita nosotros vamos a encender el auto y te vamos a explicar con el auto encendido, pero vamos a tener cuidado en dos puntos muy importantes. El primer punto vendría siendo esta es la banda, este es el alternador, ahí está el tensor, y ahorita que el auto esté prendido, va a estar en movimiento. No debes meter las manos aquí si el motor está encendido. Otro de los puntos que debes de considerar es que si esta banda está cerca del abanico del radiador, también debes de tener mucho cuidado de no meter las manos cerca del abanico. Es muy importante que tengas las precauciones necesarias para hacer este tipo de actividades. No es algo demasiado peligroso, pero sí es algo en lo que debes de estar alerta para que no vayas a sufrir ningún tipo de accidente. La manera en la que está distribuida la banda de nosotros es que viene de una polea maestra que viene del motor, que cuando está encendido esta polea gira y hace girar la banda, y al mismo tiempo gira lo que es el alternador, que es el que maneja la corriente continua en el auto, y en nuestro caso también gira la polea del compresor de aire acondicionado. En la mayoría de los demás vehículos, la banda también gira con una polea que está conectada al hidráulico o a la dirección hidráulica del carro. Entonces, básicamente la banda lo que hace es estar conectada a una polea maestra, que esa da vueltas cuando prende el motor. Esa polea maestra gira la banda, gira
por la polea del alternador que produce corriente constante en el vehículo, gira la polea del compresor, que esa es la que hace que el compresor de aire acondicionado funcione, y en otros casos también hace que gire la bomba del hidráulico de la dirección de tu vehículo. Entonces vamos a ir buscando paso a paso qué puede ser el motivo o qué puede causar ese rechinido en la banda, pero para que estés seguro tú de que solamente cambias la banda y ya no vas a tener rechinido. Vamos a encender el carro y de ahí vamos a ir determinando qué es lo que puedes ir haciendo tú. Ahí prendí el aire acondicionado, aceleré un poco y empezó a hacer ese rechinido. Eso quiere decir de que donde está la falla viene siendo en la polea o en la banda, en la polea del aire acondicionado, del compresor del aire acondicionado o en la banda. Ahora, ¿cómo saber si es una polea, si es el tensor de polea o si es la banda? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un poco de agua en la banda para ver si deja de rechinar. Si tu auto estuviera rechinando ahorita y le agregas un poco de agua y deja de rechinar, eso quiere decir que el problema es la banda. Entonces haríamos esto. Y ahí es cuando revisarías si deja de rechinar tu banda. Primero voy a remover la banda y después voy a revisar tanto la banda como las poleas. Para remover la banda en nuestro caso, solamente tengo que aflojar este tensor y al aflojarlo, la banda va a quedar libre para poderla quitar y poderla remover. Tienes que tener mucho cuidado al momento de quitar la banda de no quitarla sobre la polea, porque si el tensor se devuelve, te va a agarrar el dedo. Entonces lo vas a hacer por cualquiera de los dos lados, fuera de donde está la polea. Por favor, ten mucha precaución al momento de hacer esto. ¿Tú detienes eso? Sí. Gracias. Entonces aquí, si yo hago presión hacia abajo, ahí se está aflojando. No sé si se alcanza a ver en la cámara, verás. Lo voy a tratar de hacer para que se vea en la cámara. Ahí si yo aflojo el tensor, ahí la banda está aflojándose. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. Ahí ya aflojo con cuidado, devuelvo el tensor con mucho cuidado. Ya está devuelto el tensor. Y aquí ya puedo quitar la banda teniendo cuidado de no lastimarme. Y aquí está. Como les digo, a lo mejor ustedes necesitan una herramienta diferente para poder destensar el tensor de la polea. Sin embargo, no es muy difícil conseguir uno de esos aparatos. Normalmente te los venden en las tiendas de autopartes o te las venden también en línea. En nuestro caso es una banda dentada y ya se siente un poco dura y hay ciertas partes adentro en las ranuras donde se puede ver que ya está un poquito lastimada la banda. Eso te puede decir de que ya necesites una banda nueva. Además de eso, para revisar las poleas lo puedes hacer de la siguiente forma. Esta es la polea del alternador. En esta polea del alternador yo la estoy tratando de mover y no tiene nada de juego. Si esta polea se estuviera moviendo o estuviera oscilando, podría tener muy poquito juego, pero no debe de tener mucho juego al momento de moverse, porque eso puede ser una causa de que la banda rechine, y en ese caso lo que tendrías que hacer es cambiar esta polea del alternador. En nuestro caso, esta es la polea del compresor y esta es la que estaba haciendo o estaba causando el ruido. En este caso voy a introducir la mano, espero se pueda ver bien, la voy a introducir por abajo y voy a tratar de mover la polea con la mano, y si no se mueve, si está rígida, eso quiere decir de que la polea del compresor está bien y no tengo ningún problema. La estoy moviendo y no hay nada de juego en ella. Eso quiere decir de que la polea está en buenas condiciones. Otra de las causas que puede producir también el rechinido viene siendo que el tensor de la polea esté en malas condiciones o no esté tensionando como debería. En nuestro caso sabemos que no es así, porque si ustedes recuerdan, la punta del tensor aquí estaba más o menos a la mitad y ahorita está completamente al fondo. Eso quiere decir de que está tensionando al máximo, y al momento de colocar la polea, ustedes verán
que la punta del tensor va a estar más o menos a la mitad, y eso quiere decir que sí está haciendo la tensión correspondiente a esta banda. Ya hemos comprobado con estos simples pasos que afortunadamente, y como es en la gran mayoría de los casos, solamente necesitamos cambiar la banda. Ahora, hay diferentes tipos de banda y diferentes calidades. Hay unas bandas que son muy caras, pero que te duran entre 50 y 100 mil kilómetros, y además que están hechas para no hacer ruido. Y hay otras que tienen una especie como de término medio, tanto en calidad y duración, que no hacen ruido y que al mismo tiempo te pueden durar entre 25 y 50 mil kilómetros. Nosotros nos fuimos por un tipo de banda que es específico para el modelo de nuestro auto. Cuando tú compras una banda en línea o cuando vas a una tienda de autopartes, tú les das la marca, el modelo y el año de tu auto, y ellos te van a decir qué tipo de banda necesitas. El tipo de banda que compramos nosotros es una banda que dice que es en forma de V. Eso quiere decir de que las ranuras estas terminan hacia adentro, y eso hace una mejor sujeción en lo que son los rieles, bueno, que son las líneas de cada una de las poleas. Para colocarla, en nuestro caso, lo primero que vamos a hacer es colocarla por la parte de abajo. Me voy a meter en la parte de abajo y voy a acomodar la banda sin tensionarla todavía. Es un proceso relativamente fácil. Aquí está. Ok. Aquí lo voy a jalar para acá. Y lo que voy a hacer ahorita es destensionarla para poderla acomodar. No sé si se alcanza a ver. Ahí ya no voy a meter la mano. Está todavía mal puesto. Sin embargo, no le pasa nada. Lo voy a empujar y lo voy a acomodar sin meter la mano aquí adentro. Ahí ya se tensionó, aquí está dentro, aquí ya está puesto, ya está acomodada en todas las poleas. Es por eso que decía yo que es muy importante que el motor esté frío al momento de hacer esto. No es difícil, es cosa de tener cuidado y es cosa de tener precaución de no agarrarte el dedo al momento de estar instalando y tensionando la banda. Y voy a prender el auto para estar seguro de que no cause absolutamente nada de ruido. Y ya terminamos. Queremos agradecerles nuevamente a Valvoline por el apoyo y el patrocinio en la realización de este video, y queremos agradecerles a todos ustedes que nos ven y todos los comentarios positivos que nos han dejado, porque gracias a ustedes Valvoline se interesó en nosotros. Entonces, a ambos muchísimas gracias. Recuerda, si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Si ya te suscribiste, dale like. Si ya le diste like, compártelo con tus amigos. Y si te suscribes en Instagram, en @GarageValvoline, que es en español y es su Instagram nuevo, díganles por favor que vienen de parte de FC Autos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.